Hola a todos, mi nombre es Agostina Giusto, soy arquitecta recibida en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente docente de la Universidad Nacional del Sur, ubicada en la ciudad de Bahía Blanca, en la Argentina. El título de mi ponencia es La digitalización de técnicas de relevamiento y su alcance en el proyecto arquitectónico patrimonial, y es apenas una reflexión sobre una investigación incipiente, siendo más una exposición de reflexiones que de resultados alcanzados. Al encontrarnos frente a un mundo con numerosas problemáticas que venimos acarreando desde hace años y que sabemos con certeza que se acrecentarán en un futuro ya no muy lejano, es que la arquitectura patrimonial se presenta quizás como una solución, y a partir de ahí reflexiono y me pregunto: ¿pueden los edificios patrimoniales ser parte de la solución a problemas como el déficit habitacional, a la densificación de las ciudades, a la degradación de los centros urbanos, la economía de recursos en pos de construcciones más sustentables, entre otros tantos? ¿Podemos considerar al patrimonio como un bien a explotar? ¿Cómo podemos verlo como una ganancia y no como una pérdida en términos de inversión? ¿De qué manera podemos preservarlo sin que esto signifique una momificación? O incluso desde otro punto de vista, ¿cómo intervenirlo sin quitarle su autenticidad, su esencia? Estas son preguntas, dudas, reflexiones que surgen a partir de una sola certeza: al patrimonio se lo debe intervenir. ¿Pero de qué modo? ¿Existen metodologías que orienten su realización? Me interesa en principio hacer alusión al uso de la palabra intervención como una palabra clave, ya que abarca e incluye dentro de su significado diferentes prácticas o actuaciones, tales como la restauración, la conservación, la prevención, el mantenimiento y hasta la reutilización del patrimonio. Al utilizar esta palabra, ampliamos la mirada, ya no haciendo foco en un solo tipo posible de actuación, sino entendiendo que la complejidad del tema está en la posibilidad de que un mismo trabajo de intervención pueda incluir el abordaje de todas ellas en simultáneo. Surgen dos cuestiones que resultan claves para comenzar a entender cuál es la mirada a partir de la cual se debería afrontar cualquier proyecto de intervención. Una es la conservación fundamentada por el valor de la autenticidad, y la otra son las distintas técnicas de relevamiento puestas en función de esta intervención. Sucesivas cartas nos hablan del valor de la autenticidad como un factor relevante al momento de conservar un edificio patrimonial. La autenticidad, nos dicen, se encuentra estrechamente vinculada con el valor que una cultura deposita en cierta obra y por lo tanto está definida por esta. Como por ejemplo el documento de Nara sobre la autenticidad, que nos dice que no es posible basar juicios sobre el valor y la autenticidad con criterios inamovibles. Al contrario, el respeto debido a todas las culturas requiere que los bienes del patrimonio deban juzgarse y tomarse en consideración dentro de los contextos culturales a los que pertenecen. Y aquí es donde entendemos entra en juego la peligrosa valoración personal y la subjetividad dentro de la autenticidad. Porque si bien el documento de Nara nos habla de que los juicios de autenticidad pueden vincularse al valor de una gran variedad de fuentes de información, existe el riesgo de que no exista ninguna. En este sentido, los arquitectos Gandolfi y Silvestri, en el Diccionario de Arquitectura de la Argentina, utilizan el término preservación blanda para referirse a esta situación en donde los valores a mantener de una obra patrimonial de libre interpretación no arriban a resultados satisfactorios. Y nos ofrecen múltiples ejemplos sobre ellos, basándose en la comprensión de que formas y temas de la preservación están a la altura de lo que una sociedad elige en cada momento histórico. Y esto es verdad, además de que ciertamente la arquitectura es respuesta a un contexto cultural, social y hasta económico determinado. Pero desde la subdisciplina que se encarga específicamente del patrimonio y hasta incluso pensando en el mismo significado de la palabra, nos preguntamos si al intervenir una obra de arquitectura patrimonial no debemos sumar una nueva variable, la variable del futuro, y que estas formas y temas de la preservación puedan estar a la altura también de una sociedad que aún desconocemos, una sociedad futura. Tal es así que incluir la mirada de la herencia en el mismo proceso de proyecto implica cambiar el foco, desde el objeto patrimonial como contenedor del valor al proceso de proyecto como protector de este valor. Es decir,
El proyecto de intervención no debe enfocarse solo en proteger parte del edificio patrimonial, sino en conservar su esencia, su autenticidad. Y aquí surge nuestro más grande interrogante. Nos preguntamos si existe la posibilidad de tomar el control de los proyectos de intervención sin establecer criterios estáticos e inflexibles. Es decir, la definición de una metodología que pueda adaptarse a distintas culturas, miradas e incluso arquitecturas. O quizás, seguramente, la encontremos en la flexibilización de la metodología de trabajo, dada a partir de un cambio de paradigma que entendemos que aún se encuentra en proceso, pero empujado por los importantes avances tecnológicos desarrollados fundamentalmente en el área de las técnicas de relevamiento y la modificación y ampliación de su rol dentro de las distintas fases de dicha metodología. Las técnicas de relevamiento dentro de una metodología de trabajo consensuada y tradicional, en donde el primer paso es el de una investigación histórica, a la que le sigue el relevamiento y análisis del objeto de estudio y del cual deriva un diagnóstico que permite establecer criterios de intervención a partir de los cuales desarrollar un proyecto justamente de intervención, hace que se entiendan como el medio perfecto a través del cual tener un conocimiento profundo de un objeto arquitectónico patrimonial. Sin embargo, estas técnicas de relevamiento han sufrido un desarrollo tal que entendemos que su utilización puede exceder el ámbito propio del relevamiento para introducirse en el mismo proceso de proyecto de conservación o intervención patrimonial. De un conjunto de varias técnicas de relevamiento, a dos de ellas las englobaremos en lo que llamamos técnicas de relevamientos digitales. Estos son la fotogrametría y la utilización del escáner láser 3D. Ambas metodologías permitirán la obtención de un conjunto de datos sobre la obra de arquitectura que darán paso a la etapa de selección y elaboración de los mismos, con su consiguiente representación y comunicación, materializada finalmente en la construcción de modelos 3D del objeto real. Pensar en que las tareas de relevamiento digitales sean la materia prima sobre la cual se funda el proyecto es una situación sumamente distinta a la de introducirse dentro del mismo proceso de proyecto. La pregunta es cómo lo realizan, y la respuesta está en la evolución, no solo de estas mismas técnicas y metodologías de relevamiento, sino en la evolución de los sistemas a partir de los cuales procesamos dicha información, como por ejemplo el sistema BIM, Building Information Modeling, que es un sistema de datos que permite gestionar la información de manera inteligente durante todo el ciclo de vida del proyecto, automatizando procesos de programación, diseño conceptual, diseño detallado, análisis, documentación, fabricación, logística, construcción, operación, mantenimiento, renovación y o demolición. Por otra parte, también existe el HBIM, Historical o Heritage Building Information Modeling, que resulta un modelo más adecuado para abordar el estudio de edificios de carácter patrimonial. Es entonces a partir de la inclusión y utilización de estos sistemas que vamos a observar cómo comienzan a difuminarse los límites entre las diversas fases del trabajo, como la de relevamiento, con la de elaboración de los mismos y los lineamientos del proyecto, transformándose en un trabajo continuo, en un ida y vuelta entre estas fases o etapas metodológicas ya no tan definidas. La ampliación de la mirada patrimonial y la incorporación del patrimonio industrial como materialización de una parte igualmente importante de la historia ya se dio años atrás y hoy se encuentra totalmente incorporada y aceptada. Es por esto que las reflexiones desarrolladas a lo largo de este trabajo alcanzan también al patrimonio industrial. Pero además consideramos que constituye un nicho sumamente adecuado en donde aplicar estas nuevas metodologías de trabajo de relevamiento digital y sistemas de modelado como parte de un proyecto de intervención que se enriquece a partir de los datos obtenidos, verificados y generados mediante tales procedimientos. La propia naturaleza del patrimonio industrial, producto de materiales producidos mecánicamente y técnicas variadas de producción, lo hace propicio para su abordaje a partir de sistemas como BIM. Por lo tanto, las obras del patrimonio industrial resultan más sencillas de identificar y clasificar sobre la base de estos programas. Entonces, esta nueva metodología flexible y adaptativa, este proceso de trabajo sin delimitaciones estrictas,
nos permite intercambiar y repensar ciertos criterios ya establecidos. Comprobar en primera instancia que el valor de la autenticidad nunca será definido a partir de variables no objetivas y que va a ser el resultado del mismo proceso del trabajo de intervención. Y por otro lado, nos lleva a repensar las fronteras mismas de la disciplina, tanto patrimonial como proyectual. Por lo tanto, si empezamos a comprender el abordaje de la problemática patrimonial actual y la de su intervención, no solo desde la mirada teórica, sino de la misma praxis arquitectónica, proyecto y patrimonio empiezan a vincularse al menos de un modo distinto. Pero aún nos queda mucho por aprender. Muchas gracias.